Bien, bienvenidos a la sesión del workshop de hoy bajo el marco de los bienes públicos regionales, proyecto LACPAZ. Vamos a comenzar con la sesión de workshop del día de hoy. En pantalla ustedes pueden ver cuál es el roadmap que hemos tratado de contenidos asociados a los workshops de LACPAZ para esta área, lo que tiene relación con lo que es IPS y MHD. Hoy estamos situados en el tercer workshop de la lámina, el que tiene relación con IPS transformaciones. El objetivo del día de hoy es un poco lo que estuvimos adelantando en el comité técnico del viernes pasado, hacer el énfasis en la obtención del certificado de vacunación en base al estándar de DSC, al perfil de DSC de OMS, pero tomando como insumo los datos que están en la sección Immunization del IPS. Recordar, voy a volver un poco más atrás, recordar que nuestra ruta técnica así lo define. Hemos trabajado fuertemente en lo que es IPS durante las últimas semanas. Todas las herramientas que se han disponibilizado desde la ACPAZ también apuntan a que cada uno de los países pueda implementar su nodo local, generar este resumen internacional de pacientes, y desde aquí vamos a ir construyendo y vamos a ir avanzando en esta pirámide hasta llegar a su cúspide. De momento, algo de información asociada a lo que viene luego de este workshop. Vamos a evaluar cuánto es lo que logramos cubrir en la sesión de hoy, y si es necesario reforzarla o ampliarla. Eventualmente vamos a generar una segunda parte de esta sesión de transformaciones y de DCC, probablemente con más foco en lo que es el certificado COVID en sí, el certificado de inmunización, porque también la idea es que podamos revisar en detalle eh, cuáles son los subsets y cómo podemos incorporar otras vacunas, además de COVID, que es lo que también queremos probar en la Conectatón de fin de año, ¿ya? Esta lámina, bueno, la que siempre resume un poco cuáles son los 3 tracks que tenemos definidos. Esto como breve introducción. Me interesa que, bueno, después de que definamos este último workshop y ver si tenemos la necesidad o no de ampliarlo un poco más. Vamos a ver en base a cómo avanzamos el día de hoy y cómo son ustedes capaces también de ir generando el certificado COVID desde el IPS, el certificado de DSC desde el IPS. Vamos a entrar en tierra derecha también con lo que es, con lo que es el equipo LabChain y todo el apoyo y los workshops que nos van a presentar ellos asociados a DIDs, a verificación criptográfica y una serie de herramientas que estamos disponibilizando también para la región, eh, que buscan facilitar un poco también la firma de los certificados de vacunación. Esperamos en julio tener al menos un par de sesiones al respecto de eso. Las fechas las iremos, por supuesto, que compartiendo en la medida que terminemos de planificar estas actividades con el equipo de Lactem. Por ahora, sin nada más que agregar, les cedo la palabra a Sergio Peñafiel, líder técnico del proyecto LACPAZ. Sergio, todo suyo a la audiencia para la sesión de hoy. Ya, gracias Carlos por la introducción. Voy a proyectar. Bien. Sí, partido por acá, sí, ya. Sí, hoy entonces el workshop vamos a ver DSC, IPS transformación, o sea, poder pasar de un IPS, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos workshops, ¿cierto?, a un DSC. Vamos a ver qué requisitos tiene que tener el IPS para que esta transformación sea posible, que son varios requisitos, y después les vamos a mostrar el servicio que nosotros tenemos disponible para hacer esta transformación efectivamente. La idea es que al final de esta sesión podamos hacer una prueba, o sea, ojalá que ustedes también puedan probarlo. Así que les adelanto si pueden empezar a preparar sus servidores con los servicios arriba para los que puedan, entonces hagan la prueba junto con nosotros. ¿Sí? Recuerden que el Docker Compose se actualizó a una última versión y subimos algunas correcciones hace unos días, así que les pedimos que verifiquen que estén en la última versión para las pruebas eh, que vamos a hacer hoy. Entonces, lo primero es que
explicar teóricamente cómo funciona esta transformación del IPS al DSC, cómo la estamos manejando nosotros. En usted, como hemos visto, un documento IPS puede contener mucha información del resumen de pacientes, y en particular hay información de inmunizaciones del mismo paciente, ¿cierto? Datos del paciente y datos de las organizaciones, que son los datos que uno requiere después en el DSC para construir el certificado. Entonces, es posible, o sea, toda la información que está en el IPS podría construir un DSC, es posible hacer esta transformación. Entonces, dado eso, bajo las condiciones que les voy a mostrar más adelante, nosotros creamos una operación DDCC, peso DDCC, que es una operación Fire, que funciona sobre los bundles de IPS, y lo que hace es hacer esta transformación efectivamente todo, digamos, de forma automática. O sea, ustedes llaman a esta operación y con el identificador de un bundle IPS, y les devuelve el DSC firmado y listo, ¿sí? Si es que cumplen todos los requisitos. Este servicio lo que hace realmente por debajo, digamos, es esto, lo que aparece en este diagrama acá. Entonces, actualmente nosotros tenemos, dentro de todos los servicios que les entregamos en el Docker Compose, hay tres que son estos que están en azul, que nosotros que ustedes ya tienen levantado. Uno es el mediador de IPS, ¿cierto? Que es el que se usa para la transacción, por ejemplo, MHD 65. Hasta ahora lo estábamos usando solamente para eso, ¿sí? Ahora el mediador IPS también está encargado de hacer esta transformación, tiene esa otra labor. También está el servidor Fire, que ustedes ya lo conocen, ¿cierto? El servidor Happy Fire, que se levanta directamente con el Docker Compose. Y hay otro servicio que lo mencionamos al principio, no sé si recuerdan que existe, que es el mediador de DDSC, que ustedes le pueden pasar un objeto que es de tipo Questionnaire Response, y les devuelve el certificado de DDSC firmado. Entonces, el mediador IPS hace como todo el trabajo de hacer la transformación. Entonces, lo primero que hace es llamar al servidor Fire para obtener el bundle del IPS que estoy consultando. Hace el llamado internamente dentro de la red de Docker, ¿cierto? Y cuando obtiene el IPS, acá valida que los campos relevantes que se necesitan para construir el DSS existan, y en caso que existan, lo que hace es construir este objeto de questionnaire response, que simplemente son por así decirlo, los campos que necesita el DSC, o que tiene el DSC, y esto se le entrega al servicio al mediador de DSC. Como input, también este servicio lo hace automáticamente, y entonces para este servicio es como si le hicieran cualquier otra solicitud de un questionnaire response, y devuelven entonces el certificado de SC firmado. Y esto es lo que devuelve finalmente el, el servicio. Esto es si se fijan, es un poco distinto a una transformación más normal que uno esperaría, que es como simplemente pasar de un IPS a un DSC con un structure map o algo así. Pero lo hicimos de esta forma, como usando el servicio de mediador de DSC, porque acá ya está la lógica implementada de la firma, de creación de, por ejemplo, el código QR, de creación del PDF, que tendríamos que de otra forma replicar en el otro servicio, que no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue usar el servicio más que volver a implementarlo. Y esto es lo que hace entonces por debajo la transformación. Ya, como les adelanté, hay varios requisitos para que un IPS pueda funcionar con esta transformación. O sea, si prueban cualquier IPS que tengan ustedes, lo más probable es que no funcione, porque tiene que cumplir estos requisitos que aparecen acá. Lo primero es que es un requisito del IPS en realidad, es que tiene que haber un recurso patent, ¿cierto? Obviamente, donde se especifique el identificador, el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo, que son los datos que el DSC también necesita. Lo importante acá es que el DSC va a llevar el primer identificador del paciente en el certificado, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que decidir cuál es el identificador primario del paciente, que debería ser, o si están pensando usar esto para
alcance nacional, debería ser el identificador nacional, ¿cierto? Em, Ese es entonces eso es algo, un punto importante, que el primero es el que se pasa entonces al certificado. Lo segundo que tiene que tener el IPS dentro de los entries es un organization, ya que al final va a ser la organización que autoriza o emite el certificado, que sería como el Ministerio de Salud, por ejemplo, o el equivalente que sea en sus países. Esto tiene que tener un identificador y un nombre. Sí, solamente esos dos datos como requerido, pero obviamente si pueden construirlo completo es mejor. Y lo más importante es que el IPS tiene que tener un recurso immunization, ¿ya? Y no solo tiene que tener un recurso immunization cualquiera, como los que salen en la documentación de IPS, digamos, la que hemos visto hasta ahora, sino que tiene que cumplir un perfil específico, que es este perfil, que se llama DDSC Immunization. Entonces, este perfil está definido en la guía de implementación de DSC y es una extensión al recurso de Immunization, o sea, todos los campos de Immunization van acá, pero le agrega campos que Immunization por sí solo no tiene. Como mínimo se necesita estos campos que aparecen acá. Se necesita la vacuna, el código de la vacuna, eh, la marca de la vacuna, también, todos estos son codificados por si acaso, ¿no? Como vamos a ver más adelante. El lote de la vacuna, que ese sí es un string, el país de inmunización, la fecha de inmunización y la cantidad de dosis aplicadas. Sí, estos son los datos mínimos que se necesitan. Nosotros en la última versión que subimos del repositorio, agregamos un nuevo IPS de ejemplo, que es el 3, que ahora paso aquí a mostrárselo. Entonces, acá si ustedes van al repositorio, ¿cierto? Van a ver un nuevo IPS de ejemplo, que es este de acá, que contiene lo mínimo que necesitan para que el servicio de transformación de IPS a DSS funcione. Entonces, se pueden basar en este como para construir el que necesitan hacer ustedes con los datos que usen. Entonces acá lo podemos revisar. Yo lo tengo abierto acá en un visor de JSON para que lo veamos rápidamente. Si se fijan, entonces este es un IPS, como todos los IPS, es un bundle de tipo document, que acá tiene, cierto, el primer recurso que es un composition, y en este caso hemos eliminado a propósito varias secciones del IPS y solamente nos quedamos con el composition, el patient, el immunization y el organization, ¿sí? Si se fijan, este IPS es muy corto, no tiene nada de alergias ni condiciones, que son las otras partes que son requeridas en el IPS, pero acá las omitimos para hacer este ejemplo. Entonces, bueno, tiene el composition como siempre, y acá en la sección es lo mismo que yo les decía, solamente van a encontrar una inmunización que aparece referenciada más abajo. Sí, después el paciente es el mismo de antes, tiene un identificador aquí, que es este. Bueno, tiene dos identificadores, ¿cierto? Pero este va a ser el que, como les decía, el que se va a pasar al certificado. Y tiene nombre, lo que les decía recién, nombre, sexo y fecha de nacimiento. ¿Sí? Podríamos tener más datos, ¿cierto? Como datos de contacto, direcciones, otras cosas, pero lo mínimo que se necesita es esto. Después viene el recurso Immunization, que este es importante, porque este es como el que es más distinto a como lo habíamos manejado antes. Ya, el recurso Immunization, como yo les dije antes, tiene que cumplir este perfil. Si se fijan acá, hay un atributo que se llama Meta Profile, que nos indica qué perfil cumple cierto recurso, además de qué tipo es. Entonces acá nos indica que cumple este perfil, que es de DSC Immunization, como yo les decía antes. Que si uno lo revisa, acá está, en la página esta es la guía de implementación de DSC, la oficial.
Y dentro de los artefactos que ellos tienen, ¿cierto? Y lo que nos comparten, hay un recurso, o sea, está este perfil que se llama DSC Immunization, que es un perfil sobre Immunization, que nos entrega los datos que tienen estos tipos de recursos. Si se fijan, o si recuerdan más bien, es igual a Immunization, porque tiene los atributos como el código de vacuna, del lote, ¿cierto? Pero agrega lo que falta, por así decirlo. Y esto se agrega como extensiones al recurso. Entonces, por ejemplo, agrega la marca de la vacuna, el país donde se hizo la inmunización, desde cuándo y también al protocolo aplicado también agrega la cantidad de dosis y la cantidad total de dosis, por ejemplo, que se necesitan. Entonces, este es digamos, la guía, la referencia de cómo se usa este perfil. Y acá lo podemos ver como en el recurso en sí. Entonces, acá en el recurso Immunization, si se fijan, bueno, está la parte primero de los datos que vienen de Immunization directamente, como el número de lote, la fecha en la que ocurrió, ¿ya? El código de la vacuna, que acá hay algo importante. Porque el código de la vacuna es un codable concept, como se llaman en Fire, que son estos objetos de codificación que nos indican un sistema y un código. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que hemos estado haciendo hasta ahora es usar códigos SNOMED para para todas las codificaciones en realidad, ¿cierto? Pero el DSC indica que los códigos de vacuna tienen que ser en CE11, ¿sí? Entonces acá es necesario cambiar el sistema, especificarlo, que esto va a ser un código CE11 e indicar el código específico de la vacuna, ¿sí? Que en este caso tiene este nombre. ¿Cómo pueden saber ustedes estos códigos? Estos están directamente acá, en la guía de implementación que les mostraba antes, que, por ejemplo, en Vaccine Code, que es el que estábamos revisando recién, ustedes pueden ir a la lista de vacunas, el value set que aparece acá, y acá están todos los códigos con todos eh, con lo que significa, ¿sí? O pueden consultarlo directamente acá, ¿cierto? Que es como lo ideal, o también, bueno, si tienen el CIE 11 instalado, lo pueden consultar directamente ahí. Entonces, eso es importante, eso es muy importante, porque es como un cambio a lo que hemos estado haciendo antes. Aparte de eso, bueno, están los datos como del paciente, que es una referencia al paciente que tenemos más arriba, la cantidad de dosis aplicadas, que en este caso es una, este podría ser más, y todos los datos extra que les comentaba recién van acá, en la parte de extensión. Entonces, en extensión tenemos tres objetos acá, y las extensiones son según cómo se definen en estos valores de acá. En una extensión siempre una URL y un valor. La URL nos indica qué estamos indicando con esta extensión y el valor efectivamente qué valor es. Entonces vamos a tener tres extensiones, una para las marcas de vacunas, ¿cierto? Que esto también es un codable concept que tiene un propio sistema de codificación. Entonces si van acá, por ejemplo, eh, aquí... sí, bueno, no estoy llegando, pero si voy a esto directamente, ustedes pueden ver lo mismo, como los valores, ya, los valores que toman cada uno de estas marcas. Puede que acá el sistema haya quedado mal puesto, eso tengo que revisarlo. Pero esa es la idea, o sea, cada uno de estos son valores que vienen de una especificación como la que vimos recién,
que ustedes tienen que cambiar en esta parte. ¿Sí? El último es el country of event, que este es el código de 2 letras del país. Entonces, el immunization tiene que verse al final de esta forma. ¿Sí? Lo voy a cerrar un poco. Tiene que tener este perfil, las extensiones, por lo menos estas tres, el código de la vacuna en sí 11, el número de lote, ¿cierto? La fecha y la cantidad de dosis. Si ustedes hacen un immunization dentro del IPS con esta estructura, la transformación va a funcionar, como vamos a ver después. Y lo último, bueno, como les decía, necesitan un recurso tipo de organización que tenga un identificador y un nombre simplemente, y además que al principio acá en el composition cumpla el rol de custodia. Sí. Eh, Así que este es el DSC, o sea, el IPS mínimo, como les comentaba, que pueden usar para probar la transformación. Entonces, ese está disponible. Yo les sugiero que tomen este y cambien y lo cambien para probar al principio y después traten de construir el recurso desde sus sistemas de información o desde la base de test que estén usando, ¿cierto? Para poder usarlo. Entonces, una vez que tenemos el IPS con esta estructura que les acabo de decir, lo siguiente es hacer efectivamente la transformación. Entonces, para eso, como les había adelantado, nosotros tenemos esta operación, eh, peso DDCC, que funciona sobre bundle. O sea, si se fijan acá, yo estoy llamando un servidor Fire, pidiendo un recurso bundle con un cierto ID, y al final le indico que quiero hacer una operación sobre este recurso, que es la operación de DSC que implementamos ahora. Entonces, cuando ejecuten esto, lo que va a hacer es hacer todo lo que les dije al principio, de ir a buscar el IPS, transformarlo, extraer los campos y entregar el resultado. Ahí les va a dar el objeto que responde el servicio del DSC, que adentro de esto está efectivamente el certificado como un bundle de tipo document también de Fire, que tiene adentro el QR también. Sí, entonces, para ver eso y para que también ustedes lo prueben, nosotros tenemos la colección en Postman que les habíamos entregado en el workshop anterior, o sea, en el workshop de transformaciones, que se los vuelvo a entregar por ahí. En esta colección en Postman agregamos una nueva llamada que se llama DSC Transformation, que es un ejemplo para hacer la transformación. Entonces acá ustedes hacen un get al mediador, como les había comentado, con esta estructura Fire Bundle con un ID, que acá yo ya tengo este es el ID del bundle que le estaba mostrando recién, y después hacen peso de DSC. Si yo ejecuto esto, lo que va a pasar es que en este proceso hace todo lo que les indiqué de transformar el DSC en questionnaire response y después mandarlo al otro, firmarlo, y les devuelve entonces el DSC, ¿sí? Bueno, este es un batch response, pero adentro tiene un bundle de tipo document que, si se fijan más abajo, después tiene eh, la estructura del DSC, o sea, viene eh, todos los datos que vienen, por ejemplo, del core dataset del DSC aparecen acá. Y son los mismos que, si se fijaron, yo puse en el IPS. ¿Sí? El identificador, el primero, mi nombre, más abajo el código que había puesto de las vacunas, el lugar, ¿cierto? Todo se traspasa correctamente, ¿sí? El número de lote, entonces eso así lo van a ver. Y en este documento, por si recuerdan, además les entrega como attachment el código QR, un PDF y un JSON también de la información. Entonces, por ejemplo, el más interesante ver es que quizá el código QR que aparece acá. Si se fijan, hay un attachment de tipo image. Y en esta data viene el código QR en base 64. Entonces, uno puede, solamente para hacer el ejemplo completo, copiar todo esto
Déjenme. eh, no, ya. Entonces, por ejemplo, acá hay una página que pasa de base 64 a una imagen. Entonces yo copié y pegué lo que me devolvió el servicio y acá entonces me entrega el código QR eh, asociado al certificado del DSC correctamente, ¿sí? Entonces este código ya está firmado, ¿cierto? Porque cuando ustedes suben el servicio de DSC tienen que subir su llave privada con esa llave de firma y tiene la estructura de DSC correcta, ¿sí? Entonces aquí así pueden encontrarlo, ¿sí? Y ahí como que completamos el circuito, ¿cierto? Partimos de este IPS que conocíamos y terminamos con este código QR del certificado de DSC, ¿sí? Em, entonces, la idea es que ustedes prueben esto, como les dije al principio, y para eso, al igual que la vez anterior, tenemos em, un archivo de un Excel compartido, que se los voy a enviar también por el chat, que es el mismo del workshop anterior, donde poníamos los identificadores de los pacientes. Ahora hay otra pestaña acá abajo, otra hoja, que se llama DSC, que la idea es que ustedes suban al final los códigos QR que generen después de todo este proceso, ¿sí? Y después esto nos va a servir como un repositorio para probar la validación de estos códigos más adelante. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Así que si alguien se anima, eh, cambiar, por ejemplo, tomar este IPS, cambiarle los datos, sobre todo quizás los datos del paciente, jugar un poco con eso. Si no tienen implementada la última versión del Docker Compose aún, pueden usar los servicios que están disponibles en el servidor de prueba que nosotros tenemos en LACPAS, ¿sí? Lo pueden usar sin problemas para probarlo, que son los mismos que vienen en la colección de Postman ya en el ambiente, ¿sí? Acá. Entonces, la idea es que lo prueben para que vean que funciona y después lo puedan implementar en su infraestructura. Sí, ahí Fernando hizo una pregunta por el chat. Sí, la operación de DSC, como mostré al principio, lo que hace es pasar por el cuestionario response, o sea, toma el bundle de IPS directamente del servidor Fire y lo que hace es construir el cuestionario response y eso se lo manda al servicio de DSC que genera al final el certificado firmado. Y todo esto se hace automático cuando llamamos al get de DSC. Bien. Una pregunta, el DSS final está utilizando en la firma también el certificado de la organización y en el anexo con el adjunto que nos mostraste también está ahí la firma. Sí, ¿Has postado el QR? Sí, sí, el exacto. QR está firmado. O Ese ya sea, está firmado, ese ya está con la sí, firma. Sí, porque sí, si al principio, o sea, uno de los requisitos para subir el servicio de DSC es agregar las llaves privadas a esta parte, al ser data, que ya, cada tienen que poner su llave privada y esa es la que se usa para firmar los certificados. perfecto. O sea, ese ya tiene el formato ZLib y todo lo que... Sí, esto también, sí, pues esto por debajo también lo pasa a base 45, hace el POS, el El CIBOR CBOR, y la todo eso. compresión, sí, todo. Perfecto, gracias, muy bien. El cuestionario response no se guarda en el server Fire, se construye, estoy le respondiendo a la pregunta de Lucía en el chat, solo se construye en memoria para llamar al otro servicio, así que no queda, no se persiste.
Bien, no sé si alguien más tiene dudas o si alguien se anima a probarlo y agrega su código aquí, que sería lo ideal. Bueno, hay algunas cosas que también quería comentarles que Carlos adelantó algo al principio. Si vamos de nuevo a la parte de DSC Immunization, hay varios value set que aún están referenciados solamente para COVID. Y hasta ahora estamos siguiendo el estándar como directamente. Entonces, si queremos extender a otros tipos de vacunas, habría que hacer una adaptación ahí, que actualmente no está hecha. Entonces, actualmente este servicio funciona solamente para COVID, para inmunizaciones COVID. Pero en tal caso sería solamente cambiar los códigos y Sí, elegimos, por ejemplo, fiebre amarilla o sarampión. Sería sí. básicamente cambiar los códigos, ¿cierto? Sí, o Y sea, las marcas. sería crear los varios nuevos, digamos, y cambiar los códigos, sí. O sea, el proceso sería exactamente igual. Porque van, digamos, la estructura es igual, lo que cambia es la codificación solamente. Gracias. Bien, no sé si alguien más tiene otra pregunta o está probando y tiene alguna duda. Eh, este Excel está compartido en el chat, lo acabo de enviar, respondiendo a la pregunta de Miguel. Eh, y lo acabo de compartir nuevamente. Es la segunda hoja de este Excel. Euclides levanta la mano. Adelante, Euclides. ¿Cómo están? Buenas tardes. Digamos que mi duda es ahí con relación a los códigos IDC 11. Esos códigos, digamos, cuando yo armo el IPS y solicito, bueno, los paso para el servicio que me genere el DSC, ¿se validan? O sea, tienen que ir bien construidos. ¿Se validan contra alguna, bueno, pues contra algún maestro que me diga que el código no está bueno y me devuelve error? ¿O cuál es, digamos, ahí cómo es el manejo de errores del sistema en esa parte? Digamos, en caso que yo no pase bien los códigos, esa es una de mis preguntas. Y la otra es, digamos, ahí en el ejercicio, pues vemos solo para COVID, pero igual la idea es que el certificado lo puedo generar para cualquier esquema, ¿cierto? Para cualquier biológico. Entonces, en ese sentido, pues igual todos los biológicos deberían ir en ese código IDSS 11, ¿verdad? No sé si fui claro en mi pregunta. Sí. Sí, con respecto a lo primero, no sé si Alejandro me puedes complementar, pero entiendo que sí valía la codificación de los campos, el servicio de DSC. Em, y Sí, Sergio, sí, con respecto al funcionamiento del DSC, sí, claro, aquí está la unión entre lo que es el IPS y el DSC, y ahí agradezco a Sergio por la explicación, fue bastante clara. Sí, con respecto al software editado o al motor o al mediador de DSC, inicialmente está hecho para DSC, o sea, para temas de certificados tipo COVID, pero la mecánica interna de este proceso no deja fuera de que eventualmente se pueda utilizar para cualquier vacuna, ¿ya? Actualmente, si miramos solamente los perfiles, vemos que todo hace referencia a COVID, ¿ya? Y ese es parte del trabajo que queda pendiente, es poder crear estos nuevos value set y que permitan extender esto a otras vacunas.
el software en sí, o la librería, o lo que se está utilizando actualmente, no está validando directamente ahora, y por temas técnicos que no quisimos en algún momento obligar a ese tipo de validaciones que iba a obligar a los demás a que esto realmente fuera específico para COVID. Pero eventualmente, teniendo claro eso y pudiendo hacer esta actualización de guía o esta actualización de proceso, sí, eventualmente podríamos incluir esa validación como obligatoria. ¿Ya? Yo quiero complementar un poco lo de Alejandro. Estamos evaluando si para la Conectatón vamos a hacer validación semántica de los códigos CI11 para las vacunas que queramos utilizar en el track en los casos de uso que queremos testear. Recordar que tenemos el servidor terminológico, que en un principio el objetivo era un poco hacer los mapeos desde el SNOMED IPS al CI11. En el camino nos dimos cuenta de que no teníamos lamentablemente equivalencia 1 a 1 para muchos de los términos, porque el SNOMED IPS es bastante más resumido, digamos, hay menos términos. Se puede mapear algo, pero la verdad es que el valor agregado no es mucho hoy para el caso de uso que nosotros queremos utilizar, pero sí en una segunda vuelta podríamos efectivamente también valernos del servidor terminológico para que los subsets que tengamos de vacuna y cargados, todos los conceptos que definamos utilizar en nuestra Conectatón, puedan también tener una validación semántica. Está en evaluación, vamos a ver hasta qué tanto podemos llegar ahí en el detalle respecto de esa validación semántica para la Conectatón. Si no alcanzamos a llegar a la Conectatón, de todas formas, es una herramienta que igual queremos madurar y dejar disponible post Conectatón para que podamos hacer este tipo de validación, entendiendo que también la definición del DSC es algo que aún está en desarrollo, como mencionó Alejandro. Se va eventualmente a extender hacia otras vacunas, pero hoy está construida aún solo para COVID. Por lo que también tenemos que revisar si los validadores que actualmente tenemos disponibles para la Conectatón, los que están en IHE, que construyó la OMS, nos permiten cierto grado de flexibilidad también para hacer esas validaciones semánticas. Todo va a depender un poco de qué tanto nos diga OMS, de qué tanto podemos trabajar con IHE y con las herramientas que nosotros tenemos, ver qué tan allá podemos llegar en validaciones semánticas también para este CI11. En el peor de los casos, trabajaremos con tal vez conceptos acotados y veremos alguna forma de limitarlos también y validarlos para la Conectatón y para el caso de uso particular. Y la segunda pregunta no la entendí mucho, no sé si la puedes repetir o ustedes la entendieron mejor, Sergio, Alejandro. Yo creo que solo responde lo primero, lo que yo mencioné. No, realmente sí me han respondido las dos. Ya. Digamos que la primera era pues el tema de la validación de los códigos IDC11 y la segunda era si solo tenía alcance para COVID o para otros biológicos, ¿sí? Entonces sí están resueltas las dos, Sí, gracias. ahí insisto, la definición como está hoy, claro, si uno va a la definición formal de OMS sigue siendo solo COVID, pero ya ha expresado la OMS que esta estructura se va a extender como un certificado de vacunación e inmunización para el resto de vacunas bajo todo este proyecto y esta iniciativa de marco de confianza global sobre la que está trabajando OMS. Somos parte del proceso, entonces por ahí también tenemos los pros y los contras de ser parte de este proceso de definición. En la Conectatón va a estar la OMS, vienen a ver cuáles son las locuras que estamos haciendo nosotros con el DSC, cómo funciona el tema de incorporar otras vacunas justamente, y todo lo que estamos haciendo aquí también es apoyo en esa definición. Por lo mismo, hay que buscar, a veces hay un poco la flexibilidad dentro de lo que está definido y lo que nosotros estamos aportando respecto de lo que se va a definir. Pero eso, las intenciones son por supuesto, que utilizar fiebre amarilla, algunos conceptos del CI11, fiebre amarilla, algunos de polio, tal vez algunos de sarampión. Vamos a ver qué tanto logramos también ahí implementar. La idea es que estén disponibles para que hagamos nuestras pruebas nosotros en la Conectatón con más vacunas, más que el COVID, digamos. Eso también. Listo, perdón, aprovecho ahí la interrupción de una vez. Digamos, ¿ustedes tienen alguna expectativa digamos, de darle alcance para el resto de biológicos en el tiempo o eso todavía de pronto no está programado? Eventualmente depende nuevamente de la definición de OMS. Dentro de la hoja de ruta que ellos nos presentaron y la salida productiva de lo que es marco de confianza global, nuevamente el arranque formal es con COVID.
no he visto yo fechas al menos que no hayan transparentado asociado al resto de las vacunas, por lo que no te podría responder objetivamente en términos de plazo cuándo se piensa incorporar esto. Solo sabemos que sí es la intención utilizar la estructura de DSC, hacerlo extensivo para el resto de vacunas, y tendería a pensar que en principio son todas las que están disponibles en el CIE 11. En el fondo es porque es lo que está definido dentro del mismo estándar. Pero en términos de fecha y de cuándo en el fondo se empieza a concretar esto, hacerlo extensivo desde la formalidad de OMS, no tenemos esa información, al menos nosotros no nos han entregado eso. Sí, agregar, Carlos, que en este caso, bueno, el proceso está definido, ya se ha realizado antes y lo que tienen que hacer es añadir los nuevos códigos, cambiar los perfiles, decir que ya no solamente cubre COVID y va a cubrir las siguientes enfermedades, y ese tipo de definiciones, creo que de las personas que estamos presentes no depende, debería haber una actualización de la guía de implementación, y posterior a esa actualización se deberían actualizar todas las librerías acorde a que cumplan con esa nueva especificación. Por eso es un camino, son pasos lentos, pero son seguros en este caso. Eso agregar nomás, Carlos. En esa línea, a ver, un poquito, si podemos ver de nuevo, un poco la base de esto es el recurso immunization, ¿no? Que tiene Pfizer. Si de pronto puedes mostrar nuevamente ese recurso, porque es la que, digamos, permitiría modelar cualquier tipo de biológico. Hoy van los códigos de COVID, pero se podrían colocar cualquier otro. Si de pronto nos puedes de nuevo, exacto, mostrar cuál es la base, el immunization, ese es un recurso que es de Pfizer, ya es estándar, y se ha perfilado, o sea, sí, restringido para este caso el DSC, pero entonces si de pronto le puedes hacer una revisión de cuáles son los campos, entonces estos campos harían de que se pudiera modelar cualquier tipo de biológico. Entonces, dale, Sergio, y nos indica. Gracias. Sí, aquí está. En realidad habría que cambiar ciertas cosas, que era lo que estamos hablando. Por ejemplo, en código de vacunación, acá dice que debería ser este value set, que solamente indica códigos de vacunación asociados a COVID. Esto es lo que hay que cambiar, efectivamente. No es la estructura en sí, porque esto va a seguir siendo vaccine code, digamos, en el JSON y va a tener un código adentro también, sino que hay que cambiar estos value set, a donde uno va a buscar la información. También hay otro acá que solamente es de COVID, o sea, que bueno, que es el Target Disease, que acá habría que agregar entonces los otros que manejemos. Es eso en particular. Claro, pero en general ese recurso permite, como lo promete Pfizer, ¿no? En un 80% modelar cualquier tipo de biológico, si uno ve Sí, los otros campos, ¿no? sí, por Así el eso, paciente, el lugar, ¿cierto? La marca, la dosis, creo que también está por ahí, ¿cierto? O sea, sí. exacto. Ujú. El número de dosis, entonces, eso haría para decir, se puede utilizar este recurso también para otras vacunas. Yo lo otro que quería proponerles, si les parece, con los colegas que estamos aquí, es que si podemos hacer una siguiente sesión para que todos tratemos de hacer el envío allí, porque creo que ya quedan 10 minutos, ¿no? O no sé si alguien lo pudo hacer, o veo por ahí algunos que hemos tenido algunas dificultades, pero entonces que quede como si podemos intentarlo hacer, registrar en el Slack los problemas, y hacer una sesión la próxima semana, como dice Carlos, que cada uno muestre su QR, ¿ya? Que usando ese visor lo podemos mostrar, ¿cierto? Sí, lo generaría, ¿cierto? El sí, QR. como mostré Sí, acá viene como en base 64, pero si uno parsea exacto. esto, sale el QR. Entonces, si podemos hacer ese ciclo, intercambiarnos los QRs en la sesión próxima, algo así, o mostrar los problemas. Que creo que aquí
Sí, a mí me parece buena idea. O no sé si a alguien ya le funcionó o ir depurando qué problemas tenemos. Ya, Miguel. Eso, Miguel veo que está testeando, pero no sé si alcancemos a tener resultados con lo que está haciendo. Me parece muy buena la propuesta de hacer una extensión de esta sesión solo enfocada en pruebas. Este material, recordar que queda todo grabado, lo vamos a subir hoy mismo, queda en el canal de La Paz, así pueden volver a consultarlo. A propósito, se nos acababan las fechas de comités técnicos, si recibieron ahora el spam de correo fui yo que estaba moviendo las fechas. Este viernes 7 no tenemos comité técnico, tenemos el próximo viernes, el 14, y desde allí cada 15 días, a menos que pase algo y siempre acomodamos ahí una que otra fecha, avisamos con anticipación. Entonces una primera propuesta sería aprovechar ese espacio como para pruebas generar una sesión que puede ser en este mismo horario, digamos, tal vez ese jueves 13. Pero esa semana, un poco para darle el espacio de la próxima semana avanzar en actualizar el repositorio que no lo tenga, que no haya actualizado desde el Docker que está en el repositorio, poder actualizarlo, poder revisar este material, generar algunas cosas, terminarlo de IPS, publicar el servidor si es que no lo tiene público, y así posterior a la próxima semana que les podemos dar ese espacio como para trabajar la interna, podríamos hacer una revisión 1 a 1 de generar este ejercicio en la semana subsiguiente. No sé qué opinas, Fernando, qué opinas, Sergio, Alejandro, el resto, qué opina el comité técnico. Es una propuesta, la dejo sobre la mesa. Sí, a mí me parece bien. Y las dudas que salgan Así las vemos por Slack. podemos dar una semana de apoyo de dudas durante la próxima semana. Y la subsiguiente podemos testear. Sí, me parece bien. Sí, o sea, me parece clave es que eso, que todos tratemos de hacer el ejercicio que presentó Sergio allí. Bien, entonces, en principio el próximo comité técnico lo vamos a utilizar para estatus y realizar el ejercicio, hacer la revisión de este ejercicio. Recordar que no es el próximo viernes, es en 2 viernes más. Próxima semana trabajo interno en los países, quedamos atentos a Slack. Este material queda disponible, como siempre, en los canales respectivos, el Moodle de Raxel y el canal de YouTube de Raxel La Paz. Nos quedan algunos minutos, si hay alguna duda en particular, podemos aprovechar de todas maneras. Yo creo que alguien ya tuvo éxito haciendo esto. Sí, Sí. Sería bueno que nos... Lucía me dicen por interno que tuvo éxito. Ahí estamos. Lucía, si quieres, Ya. nos compartes. Ahí hemos compartido el QR por el chat. A ver, Lucía, si te animas, Lucía, a mostrarnos en pantalla. Buenas. Ya, dame un segundo, quédate ahí, es que y te doy los... Oh, perdón, me equivoqué. Pero ahora puedes compartir, Lucía. Lucía, ¿Se escucha? sí, te escuchamos. Ahí está. Buenísimo. En realidad lo que hice fue usar la plataforma de LACPAS. Modifiqué los datos de paciente,
es el mismo ejemplo que está en el 3 ahí. Modifiqué los datos del paciente con nombre y puse otra cédula. Acá hice el post al mediador, creó todos los recursos, el composition, el paciente, immunization, a la organización, y acá con el bundle que me crea acá, ojo porque al principio había hecho mal acá, esto te devuelve un bundle también con identificador, pues este bundle es el de la transacción, y acá con el bundle document, fue que hice acá la transformación, con este identificador, y acá con el pesos. Y después obtuve, creo que es este PDF. Sí, este PDF fue el que me copié, que después lo hice en una... No sé qué página era. Acá. En esta página pegué ese PDF. Y ahí generé el... Ah, pasa que tiene ahí. Y ahí generé el coso. Buenísimo. Buenísimo, Lucía. Muchas gracias. Sí, súper bien. Súper bien. Eh, Alejandro, ahí, bueno, eso lo estamos filmando con las PKI que están en los repositorios locales de cada país, ¿no? O todavía no, estos de DSC. Sí, están firmados. O sea, si están usando el servidor de prueba de LACPAS, entonces es la llave privada que nosotros tenemos ahí de ejemplo. Pero en su infraestructura ellos tienen que poner su llave privada y se firma con eso. Ahí es donde vamos a incorporar después también lo de la chain. Eso va a estar ahí interesante utilizar las herramientas de la chain también para firmar esos QR. Eso es lo que viene. Bueno, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias nuevamente ahí a Lucía que se animó a mostrarnos a todos. La idea es que durante la próxima semana puedan generar sus certificados de DSC. Si existen dudas, todas las dudas por favor por Slack, ahí el equipo queda atento. Y utilizamos el próximo comité técnico a menos que generemos una, pero yo creo que el espacio ya está protegido, creo que es bueno aprovecharlo. Y vamos revisando uno a uno, levantamos estatus con que cada uno de los países nos vaya mostrando ahí el avance desde su nodo. O los problemas que se pueden encontrar también, si no alcanzamos a resolver durante la próxima semana y algo que podamos revisar entre todos, ustedes saben que la sinergia entre equipos también es bastante relevante. Muchas gracias a todos. Gracias Sergio, gracias Alejandro, Fernando. Espero que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo y comunicando a la brevedad. Adiós a todos. Chao. Que Bye, estén bye. bien. Muchas gracias a luego. todos. Buena Gracias, hasta tarde. luego. Chao, Hasta luego, chao. buenas tardes. Bien. Gracias, buena tarde.